Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. Un dios escondido. Capítulo 5. Un dios escondido. Debes estar preguntándote, ¿cómo es que sigo vivo? La figura se rió entre dientes mientras su cuerpo cobraba vida. Siempre he estado vivo. Fue por orden de mi amo que no me rebelé después de mi muerte. Tokiomi levantó la cabeza y miró fijamente a la figura frente a él. Este no era un ancestro cualquiera del clan Tosaka. Él era Nagato Tosaka, el fundador y primer líder del clan Tosaka, que había sentado las bases de lo que el clan se había convertido hoy. También había sido el Tosaka más poderoso, el único que había estado muy cerca de convertirse en semidios. Fundador, ¿eres un semidios?, preguntó Tokiomi con asombro. ¿Puede un semidios hacer esto? Nagato sonrió y agitó la mano. Tokiomi sintió como si lo estuvieran atrayendo. Sus ojos pronto descubrieron que estaba flotando en el cielo, supervisando una gran ciudad mucho más grande que Fuyuki. Parecía que varias ciudades de Fuyuki estaban combinadas, mostrando diferentes periodos del pasado de Fuyuki. Entre los que vivían en la ciudad, se encontraban muchas figuras influyentes de la historia del clan Tosaka. Los ojos del actual patriarca Tosaka se abrieron aún más cuando mostró una área determinada. Tousan, Karasan, murmuró con incredulidad y luego vio más rostros familiares que pensó que nunca volvería a ver y enterrados en sus recuerdos. La esfera de realidad de un semidios puede ser la fuente de su salud y poderes, pero la esfera de realidad de un dios es capaz de mucho más, anunció Nagato con orgullo. Mientras yo viva, el clan Tosaka no será destruido. Podría permitir que cualquiera con mi sangre o que haya jurado lealtad a mi clan escape de la reencarnación y viva en mi esfera de realidad. Porque nuestros miembros del clan y criados tienen que morir si puedes evitar sus muertes. Tokiomi soltó emocionado después de ver a tanta gente que había conocido todavía por ahí. ¿Por qué existe la muerte? Nagato levantó una ceja. ¿Alguna vez has oído hablar de una familia con un dios viviente que impide la muerte de todos sus descendientes? Lo haría si pudiera, pero no puedo hacer eso. La vida y la muerte están separadas por una razón. Ya es un milagro que mis descendientes y aquellos que han jurado la lealtad a mi familia puede evitar la reencarnación. Tokiomi quería decir más, pero cerró la boca. Se había humillado ante su antepasado al preguntar algo que cualquier humano que hubiera alcanzado cierto nivel en su búsqueda de la divinidad entendería. No puedes resucitar a los muertos, admitió Tokiomi de mala gana, pero eso no es lo mismo para los vivos. ¿Por qué no estabas allí cuando el clan Fuyuki enfrentaron la destrucción? Muchos semidioses y dioses han aparecido para salvar a sus descendientes. ¿Estuviste allí cada vez que Rinkashi muere? Nagato preguntó en tono sabio. El patriarca Tosaka negó con la cabeza. No podría. No puedo estar siempre al lado de mi hija cuando tengo que cumplir con mis deberes como líder del clan. Lo mismo se aplica a mí, se rió Nagato. Yo también tengo mis deberes que cumplir como dios. Todos los dioses tienen muchas responsabilidades que superan a sus descendientes. Una de ellas es asegurar la existencia continua de la humanidad. Sus ojos brillaron mientras miraba a Tokiomi a los ojos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no te has enfrentado a un ejército de monstruos de más de 500,000? ¿Por qué un monstruo de nivel semidios o dios no ha aparecido para destruir el punto de anclaje de Fuyuki cuando otros puntos de anclaje sí lo han hecho? Tokiomi frunció el ceño. Él y muchos otros miembros del clan siempre se habían preguntado por qué Fuyuki no había enfrentado adversidades imposibles que habían visto a otras ciudades o puntos de anclaje destruidos. Habían atribuido todo el trabajo duro y el sacrificio que había hecho el clan al buen karma. Eso es porque actué desde las sombras. Nagato se rió entre dientes. De lo contrario, el clan Tosaka y Fuyuki habrían dejado de existir hace mucho tiempo. Los ojos del patriarca Tosaka brillaron. No es de extrañar, murmuró como si estuviera iluminado. ¿Debería devolver los circuitos mágicos de Shirou? No veo ninguna razón para conservarlos, ya que mi razón principal era estudiarlos para que yo o cualquier persona del clan pudiéramos alcanzar la etapa de transformación del alma para convertirnos en semidioses. Ese objetivo se vuelve irrelevante debido a tu existencia, fundador.
No hay necesidad de devolverlos, respondió Nagato mientras miraba en dirección a Shirou, escudriñando a través de la capa de defensas físicas y mágicas como si no existieran. Esto le brindará una oportunidad perfecta. Podrá alcanzar alturas que nunca antes había conocido si comienza desde cero. El dios dirigió su atención a Tokiomi. Olvídate de estudiar los circuitos mágicos. Mi guía personal será más efectiva que cualquier intento de estudiar los circuitos mágicos de un elegido del cielo. En su lugar, continúa con tus planes originales de elevar la cresta mágica de Tosaka a nuevas alturas. No siempre estaré cerca para proteger a mis descendientes vivos. Habrá momentos en que se necesitará un semidios inducido artificialmente. Cumpliré, fundador. Tokiomi inclinó la cabeza. Oh, ¿qué está pensando Tousama? Quiere que el clan sea destruido. Rin gritó indignada mientras caminaba como un peligroso animal enjaulado. Nunca debí haberle dado tus circuitos mágicos. ¿Qué tan estúpido fui al devolverle la cresta mágica? Si tuviera eso, entonces no habría estado tan indefenso ante el samurái de la creación del núcleo. Observé con calma. Si no tuviera los recuerdos de Emilia, habría reaccionado de la misma manera, o incluso más, que Rin. Los eones de recuerdos me decían que dejar que mis emociones nublaran mi juicio era la peor situación posible. Además, otra razón por la que no perdí la cabeza era que mi mármol de realidad todavía existía y permanecía intacto. Era hora de probar mi teoría. Mi único circuito mágico se calentó y el maná comenzó a circular más rápido, casi anticipando que lanzaría magia en cualquier momento. Yo soy el hueso de mi espada. Las puertas entre mi mármol de realidad y la realidad se abrieron. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Sentí que las puertas se aflojaban como si códigos místicos y fantasmas nobles estuvieran listos para abandonar mi mármol de realidad. He creado más de 1000 espadas. La fragua mágica que había en mi interior despertó de su letargo. Los planos estaban listos para ser extraídos. Los lingotes de metal y otros materiales estaban listos para ser procesados. Los martillos y otros equipos estaban preparados para su uso. Mi esfera de realidad estaba lista para la fabricación, sin darse cuenta de la pérdida, ni tampoco de la ganancia. Mis códigos místicos y fantasmas nobles no tenían libre albedrío ni emociones, las herramientas perfectas para cualquier batalla. Soportó el dolor para crear armas. Tenía un deseo abrumador de buscar más armas para agregar a mi arsenal, independientemente de lo que tuviera que pasar para obtener nuevos planos para crear mi Reality Marble. No tengo excusas. Los últimos momentos de Kiritsugu pasaron por mi mente. Esa mirada arrepentida que me había llevado a heredar un ideal. Los recuerdos del autodesprecio de Miya en su época como Counter Guardian pasaron a primer plano. Este es el único camino. Palabras y recuerdos me advertían de la dificultad y la imposibilidad de mis ideales, pero estaba preparada. Iba a convertirme en un héroe de la justicia. No, un dios heroico de la justicia. Obras de cuchillas ilimitadas. Mi Reality Marble comenzó a viajar desde mi núcleo hacia mi piel. Sentí que un Limited Blade Works estaba a punto de cambiar el mundo que me rodeaba cuando, justo cuando tocó el aire, se detuvo en seco como si se hubiera cortado la energía. Grité de dolor cuando el proceso de manifestación se interrumpió. Shirou, ¿qué pasa? Rin gritó mientras corría a mi lado. Mis dientes rechinaron entre sí mientras escupía. Traté de usar mi Reality Marble. ¿En qué estás pensando? Rin me dio una palmada en el brazo. Tú, tonto. No hay forma de que puedas manifestar tu esfera de realidad. Los circuitos mágicos que habías perdido eran pilares que permiten que una esfera de realidad se manifieste, me reprendió con dureza. Si quieres volver a usar tu esfera de realidad, entonces necesitas crear más circuitos mágicos y rehacerlos para que coincidan con tu esfera de realidad. El dolor se intensificó, pero mi mente se volvió más clara. Me sentí como un hombre vagando en la niebla buscando un camino. Ahora con las palabras de Rin, una tenue linterna apareció en mis manos. ¿Puedo usar esto? Pregunté mientras retiraba un orbe de mi Reality Marble. Este es un orbe de construcción de circuitos y, abrió los ojos de par en par y me agarró del cuello. Rin empezó a temblar y gritó, ¿de dónde sacaste esto?
Es un orbe de clase 10, solo los semidioses y los dioses pueden hacer algo tan perfecto. ¿Importa dónde lo conseguí?, grité mientras giraba bruscamente la cabeza. Lo hace, respondió Rin con brusquedad y soltó mi collar. Ante la inesperada liberación, mi cabeza golpeó el suelo. Me arrebató el orbe de la mano y saltó como si temiera perder su nueva mercancía. No quiero saberlo. Ni siquiera pienses en quién podría haberlo hecho. Un dios puede localizar a cualquiera que siquiera piense en ellos. Desde el suelo, le lancé a Rin una mirada asesina. No tienes que preocuparte. No es como si hubiera conseguido el orbe por medios ilegales. Lo conseguí en un intercambio justo. Suspiré internamente, aunque el intercambio podría no valer la pena ya que mis noble fantasmas favoritos no son tan fuertes como solían ser. Eso es genial. Rin sonrió felizmente. Aceptaré esto con gentileza. Esto me pertenece, grité mientras saltaba y recuperaba el orbe. Oye, soy mi Rin, todavía me debes una, dije con un tono ligeramente irritado. Rin se estremeció. Tomaste prestados mis circuitos mágicos. Retrocedió como si la hubieran golpeado. Pero tu padre decidió quedárselos. Se cruzó de brazos sobre el estómago. Así que ni se te ocurra reclamar los orbes como tuyos. Se desplomó en el suelo y levantó la mano. Tú ganas, Shirou, balbuceó. Prometo no quitarte el orbe. Me hizo gracia lo que vi y negué con la cabeza mientras intentaba contener la risa. Levántate, Rin. No hay necesidad de humillarte así. Refunfuñé mientras miraba el orbe. Entonces, ¿cómo uso esto? No es realmente complicado, dijo mientras se ponía de pie. Solo úsalo como cualquier código místico. Asegúrate de activar el primer hechizo primero. No todos conocen el hechizo de análisis estructural o lo usan con habilidad para verificar la calidad del orbe. Por un momento, me sorprendió escuchar que si alguien sabía cómo usar un código místico, era un hecho que algo tan simple como análisis estructural era algo que sabían, pero recordé que este no era mi mundo. Era otro mundo. Diferentes mundos tenían diferentes estándares. Concentré mi mente y canalicé mi maná hacia el orbe. El primer hechizo mágico preprogramado se activó y los resultados fueron sorprendentemente detallados. No se parecían en nada a lo que podía descubrir con mi esfera de realidad, pero mi dominio del análisis estructural era una rara excepción y no la norma. Casi me da un infarto cuando me llegaron todos los resultados. La información pareció desencadenar un destello de memoria y recordé conocimientos relacionados con la etapa de creación del núcleo. Hay 100 circuitos mágicos, cada circuito mágico es capaz de producir 1000 unidades de maná. Parece demasiado bueno para ser verdad, comenté en estado de shock. Cada circuito mágico dentro del orbe es capaz de hacer lo que mi Rin es capaz de producir con sus 40 circuitos mágicos naturales. Si pudiera usar los circuitos mágicos del orbe en todo su potencial, entonces necesitaría 100 de mis Rins, miré a Rin. Cada uno de los circuitos mágicos del orbe supera el núcleo mágico único promedio de la etapa de creación del núcleo. ¿Qué esperas de algo que un semidios o un dios puede hacer? Rin respondió secamente mientras ponía los ojos en blanco. Por eso traté de reclamarlo. Ella refunfuñó mientras me miraba con celos. Un orbe de construcción de circuitos de clase 10 no es algo que cualquiera con dinero o conexiones pueda comprar. Productos de este calibre rara vez ingresan al mercado. Los dioses normalmente fabrican orbes de nivelación de primera clase para sus descendientes o creyentes devotos. Mis labios se curvaron. Mi conocimiento de este mundo todavía estaba fragmentado, pero afortunadamente lo poco que sabía actualmente me dio una comprensión general de los orbes de nivelación, una categoría a la que pertenecía mi orbe de construcción de circuitos. Sentí que mi corazón latía de emoción ante las posibilidades. Parecía que si bien los espíritus o egos de Kanzo y Bakuya podrían haber desaparecido de mi reality marble, yo podría haber recibido un intercambio digno. Si de alguna manera pudiera absorber los circuitos mágicos del orbe nivelador. ¿Cómo los uso? Pregunté con anticipación mientras me preparaba mentalmente para recibir noticias que podrían destruir mis planes en ciernes. Primero deberías calmarte, dijo Rin con una sonrisa. Sé lo que estás pensando, pero te estás adelantando mucho.
Si no piensas detenidamente en tus objetivos, entonces te arrepentirás. Cada circuito mágico dentro de tu orbe de nivelación vale 10 millones de intercambio de maná. Eso es suficiente para comprar una gran mansión. Cada circuito mágico desperdiciado es más de lo que una persona normal gana en su vida. Pensé detenidamente después de escuchar las serias palabras de Rin, pero al mismo tiempo había un atractivo irresistible para absorber descuidadamente un circuito mágico del orbe del edificio del circuito. Solo un circuito mágico dentro del orbe era mejor que los 40 circuitos mágicos con los que nació mi Rin. ¿Qué recomiendas? Supongo que estás en contra de que absorba los 100 circuitos mágicos dentro del orbe de una sola vez. Respondí mientras miraba el orbe en mi mano. Vaca. Gritó Rin mientras golpeaba mi cabeza con el dorso de su mano. Eso es lo más estúpido que puedes hacer. Tendrías suerte si absorbes menos de la mitad de los circuitos mágicos, y esos circuitos mágicos que absorbiste serían una fracción de lo que son capaces de hacer. Levantó y bajó la mano. Ese tipo de desperdicio extravagante sería el equivalente a que una persona normal pierda 5 siglos en la etapa de construcción de circuitos en busca de la divinidad. Lo entiendo. Me quejé mientras apartaba la mano de Rin de un manotazo y me curaba el moretón. ¿Qué debería hacer? Absorbe un circuito mágico a la vez y modifícalos para que se conecten con tu esfera de realidad. Si trabajas con diligencia, cuando hayas absorbido y modificado el tercer circuito mágico de tu orbe de nivelación, serás más poderoso y capaz que los 27 circuitos mágicos que perdiste ante mi clan. Mis ojos se encendieron de pasión. Sentí mi corazón latir solo de pensar en la posibilidad de que Rin pintara, y quise apresurarme inmediatamente a absorber un circuito mágico del orbe nivelador. Lento pero constante se gana la carrera. Gritó Rin mientras bajaba la mano nuevamente. Hice una mueca y gruñí. Lo entiendo, una sospecha surgió en mi mente y miré a Rin con cautela. Será mejor que no pienses que tu consejo compensará el robo de mis circuitos mágicos por parte de tu padre. Por supuesto que no me atrevería a hacer algo así. Respondió Rin en tono furioso, pero el brillo de pesar en sus ojos me dijo lo contrario. Ella pareció percibir mi conclusión y me miró a los ojos con expresión seria. Yo, Rin Tosaka, juro con mi vida hacer todo lo que esté a mi alcance para devolver los 27 circuitos mágicos que le habían robado a Shirou. Miré solemnemente a Rin. El juramento que Rin había evocado no era una simple promesa. Era un método, según los recuerdos de Shirou de este mundo, un juramento mágico autoimpuesto que, si se rompía, tendría graves consecuencias para quien lo pronunciara. Si bien era poco probable que matara a Rin, si no cumplía su promesa, la búsqueda de la divinidad podría estancarse para siempre en lo que se refería a su mente. La seria Rin estaba a punto de sonreír, como si estuviera orgullosa de su acto para demostrar lo fiel que era, o ese probablemente habría sido el caso cuando Rin comenzó a brillar. Como antepasado de mi descendiente, Rin Tosaka, actuó como garante de esta promesa. Si esta promesa no se cumple, castigaré personalmente a mi descendiente. Una voz resonó en la habitación, llena de un poder y una autoridad abrumadores que reconocí de inmediato. Querido Kami. Gritó Rin con los ojos muy abiertos, mientras miraba fijamente su cuerpo resplandeciente. ¿Cuándo tuvo mi clan un dios? Me agarró y me miró con los ojos inyectados en sangre. Dime que estoy soñando, Shirou. No hay forma de que uno de mis antepasados sea un dios. Si esto es cierto, ¿por qué mi clan no lleva el título de rey en lugar del título actual de conde? Solo pude mirar confundido mientras Rin continuaba parloteando. Oh, fundador, dijo Tokiomi mientras sudaba, ¿quieres que el clan sufra? ¿Por qué estás presionando a mi hija para que ayude a Shirou a recuperar sus circuitos mágicos? También podría devolvérselo para evitar daños al clan. El clan se ha relajado. Las últimas décadas han sido muy buenas para el clan, pero muchos miembros y sirvientes no son tan trabajadores y ambiciosos como deberían. Si no cambio las cosas, se producirá una decadencia y un declive graduales, respondió Nagato con ojos brillantes que parecían mirar hacia el futuro. El patriarca Tosaka bajó la cabeza avergonzado. Estaba muy orgulloso de su logro de llevar al clan a su gloria actual. El clan Tosaka estaba en la cima de su historia.
Parecía que se había vuelto demasiado confiado y ciego ante un posible cáncer que crecía entre el clan, si no fuera por la adivinación de su antepasado. Presto atención a tus palabras y trabajaré para solucionar los problemas que mencionaste, antepasado. Nagato siguió mirando al aire, escudriñando el futuro en constante cambio que rara vez permanecía igual. Lo que vio el dios lo hizo pensar. Esta también es una buena oportunidad para unir a los clanes. ¿Unir los clanes?, repitió Tokiomi. ¿Te olvidas de los Edelfelt? El humillante caso en el que los Edelfelt secuestraron a tu padre y a muchos de mis descendientes. La ira de Tokiomi ardió. Lo había olvidado desde la muerte de su padre y el ajetreado estilo de vida de liderar un clan nunca había permitido que los recuerdos de esa época oscura resurgieran. Sus dientes castañetearon y rechinaron uno contra el otro. ¿Qué planeas, fundador?, preguntó Tokiomi en tono enfurecido antes de que sus ojos se iluminaran. Fundador, ¿tuviste algo que ver con el regreso de mi padre? Me pareció extraño que mi madre, que había sido la matriarca de Edelfelt en ese momento, de repente abdicara de su posición como duquesa de Edelfelt y regresara a Fuyuki con mi padre. La única explicación era que se había enamorado de mi padre. Por supuesto, sonrió Nagato. Quizás no pueda evitar todas las muertes de mis descendientes, debido a mis pesadas responsabilidades como dios, pero mi paciencia tiene un límite. El clan que fundé no podía ser humillado de esa manera. No te quedes con que el heredero del clan sea secuestrado y obligado a ser un niño de juguete. El dios gruñó. Los Edelfelt pueden ser un duque con un antepasado semidios, pero ¿cómo pueden detenerme a mí, un dios? Deberías haber visto la mirada del semidios Edelfelt cuando pensaron que la mera familia contada nunca podría tener un respaldo tan formidable. ¿Qué debo hacer, fundador? Envía una carta de desafío a los Edelfelt, dijo Nagato en tono relajado. Infórmales que realizarás una competencia para decidir el próximo líder de los clanes fusionados. Si se niegan, solo la destrucción les espera en mis manos. ¿Qué opinan de lo que leen? ¿Es bueno, malo o mediocre? ¿Tienen alguna recomendación para mejorar? Háganmelo saber. Gracias por leer.